Bueno, bienvenidos a casa. Como usted sabe, estamos en una serie que le hemos denominado Solo para Imperfectos. Me ha encantado, hemos estado pues coordinados con mi amigo Juan Manuel. No sabía que iban a cantar esa canción, no me di cuenta tal vez, pero muy bueno también esa breve reflexión que compartiste sobre Babel. Creo que estás complementando mucho de lo que voy a hablar esta mañana. Estamos en esta serie entendiendo de que la iglesia es una comunidad imperfecta. A veces tenemos la idea de que cuando llegamos a la iglesia vamos a llegar a un lugar perfecto. Gente vestida solo de blanco, mirando al cielo, así como no sé si ha visto esas obras de la época, por ejemplo, barroca o algo, que están santos así con cara de lágrimas, mirando para arriba. Tal vez tenemos la idea de que nos vamos a encontrar con un contexto así, ¿no? Pero realmente estamos muy lejos y muchas veces muy lejos de esa realidad. Somos gente que tal vez venimos de contextos difíciles. Gente que ha venido rota, gente que ha pasado tanto antes de Cristo como después de que ha venido Cristo, hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida. Porque el hecho de que cuando vienes a Cristo no estás libre de aflicciones. Y esas aflicciones pueden traer muchas veces situaciones difíciles a nuestra vida. Pero aunque somos una iglesia imperfecta, somos una iglesia que ha sido redimida, salvada, transformada por el poder de Jesucristo. Y día a día, cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, que nos coyuntamos para hacer la iglesia, estamos en un proceso de ser transformados. Así que si estás aquí por primera vez, no te asombres de lo que estoy diciendo, es la verdad, ¿no? Eso es la iglesia, ¿no? Y como les dije, hoy pues nos estamos basando en la primera carta a los Corintios. Pablo le escribe a los Corintios. Y esta iglesia, los Corintios, para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando, los Corintios era una iglesia totalmente imperfecta. Los Corintios era una iglesia con problemas de inmoralidad, para que usted sepa. Y si usted no me lo cree, empiece a leer Corintios esta semana. Era una iglesia que había gente inmoral. Era una iglesia con gente que se emborrachaba cuando se reunían, como hoy día nosotros nos reunimos. La diferencia es que cuando ellos se reunían, había comida, había pues vino, y ellos pues se emborrachaban, ¿no? Era una iglesia que inclusive algunos de los miembros de esta iglesia usaban la gracia de Dios para excusar esa vida mundana en la que ellos vivían. Así era la iglesia de Corintios. Y tal vez nos preguntamos de dónde vinieron estos pecados de los Corintios y de dónde muchas veces la iglesia del Señor en la actualidad como Centro Cristiano de Manta vienen y se presentan este tipo de pecados. ¿Por qué nosotros como iglesia aún batallamos si ya hemos venido a Cristo? ¿Por qué batallamos, así como los Corintios, con cosas del mundo? Pues déjeme decirle que así como en los Corintios, muchas veces podemos traer cosas del mundo, cosas que no hemos desechado, cosas a las que no hemos renunciado, cosas que tratamos de incluir o mezclar con nuestra nueva vida en Cristo. Porque muchas veces así vivimos, hermanos. Aunque hemos sido redimidos, aún no hemos renunciado a cosas. Aún venimos luchando con falsas pasiones. Aún venimos luchando con emociones tóxicas. Y las venimos arrastrando y no hemos renunciado a eso. Seguimos con ese mismo estilo de vida. Y mezclamos el cristianismo con otras cosas. Las traemos del mundo, las modas, las corrientes y cosas. Y lo único que produce estas cosas cuando las traemos a la iglesia son problemas, son roces con otros hermanos, situaciones difíciles, luchas. Y por eso es que vienen las divisiones, ¿no? Hermanos queridos, la Biblia dice, en Corintios mismo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Pablo está preguntándole a los corintios, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? O como dice el refrán, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Y eso es lo que muchas veces tratamos de hacer, ¿no?
traer y venimos arrastrando las cosas de este mundo, las situaciones difíciles de las que venimos, los problemas que venimos trayendo, y no renunciamos y no desechamos, sino que queremos seguir viviendo esa vida doble o esa vida con situaciones internas, ¿no? Mire, Corinto era una ciudad totalmente corrompida. Yo lo dije hace 2 semanas cuando empezamos esta serie. Era una ciudad llena de toda clase de vicios, de placeres mundanos. Y Manta es una ciudad igual que Corinto. Es una ciudad que está llena de vicios, de placeres, de situaciones ancestrales. Manabí tiene sus pecados. Ecuador es un país que arrastra maldad ancestral. Y muchas veces nosotros que hemos sido rescatados del mundo, que hemos sido rescatados de la maldad, y yo sé que aquí tenemos venezolanos, colombianos, guayaquileños, de Santo Domingo, de muchas ciudades, porque esta es una ciudad pues de todo, que recibe todo tipo de gente, de toda ciudad, ¿no? de otras nacionalidades, pero todos venimos arrastrando cosas del pasado, ¿no? ¿Y qué pasa? Venimos de este mundo y cuando nacemos de nuevo, hermanos queridos, debería ser así. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Hemos sido libres de la maldad, la inmoralidad, hemos sido libres de la potestad del príncipe de este mundo. Ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás, ¿no? Y tú y yo nunca debemos olvidar esta verdad, mi querido hermano. Aunque usted y yo vivimos en este mundo y seguiremos viviendo en este mundo, no amamos, no nos aferramos, no nos adaptamos a las filosofías ni a la corriente de este mundo, porque usted y yo somos hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Pocos. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? No. Somos hijos de luz. Sin embargo, usted y yo vivimos en una época que está caracterizada por la rebelión, por la lucha, ¿no? El divorcio, desafortunadamente, en nuestros días es cada vez más común. Es cada vez más normal. Y no solamente para la gente del mundo, aún entre los evangélicos. El divorcio es algo que día a día está pues como pan de cada día en todos lados, mis hermanos, ¿no? Los pleitos legales se multiplican. Siempre hay gente que está llevando a litigio a alguien a un tribunal. Aún los cristianos están haciendo eso. Es el pan de cada día. Cada uno quiere hacer valer sus propios derechos. Desafortunadamente los cristianos están viviendo en esta época en la que dicen, yo también, aunque soy hermanito, yo tengo que hacer valer mis derechos. Y no me voy a dejar de nadie, ¿no? ¿Y qué pasa? Este mal afecta a las familias, afecta a las empresas, afecta los matrimonios, está afectando los países, por eso es que hay tantas guerras, afecta. Y la iglesia no está exenta de esta enfermedad, este cáncer que se llama división. Atentos por favor a la multimedia, ¿no? Primera de Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 10 al 17, fue el texto base que leyó mi hermana Patti, y es el texto base que voy a usar para compartir sobre este mensaje. 1 Corintios 1, 10 al 17, yo lo voy a volver a leer. Esta es la versión traducción lenguaje actual. Dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Cloé, miembros de la iglesia de Corinto, ¿no? Me dijeron, dicen, los sapos dicen, ¿no? Me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Versículo 12, mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, soy fan de Pablo, otros dicen, no, yo soy seguidor de Apolos. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro
¿no? Y aún otros dicen, los más espirituales, no, yo no sigo ninguno de esos. Yo soy seguidor o yo sigo solo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido, dice Pablo. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre. Así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Versículo 14. Gracias a Dios, solo bauticé a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Está clarito? Vámonos a la casa entonces. ¿Ya para qué? Pues explicarlo. Pero voy a explicarlo. La iglesia de Corintio era una iglesia que sufría de división. Y a veces nos estamos extrañando por las situaciones difíciles que se viven en las iglesias. No, ¿yo qué voy a ir a esa iglesia si es una iglesia que está en división? Corinto, una iglesia neotestamentaria, estaba viviendo en división. Y existían por lo menos 4 grupos diferentes que competían por el liderazgo. Habían unos que decían, yo sigo a Pablo. Otros decían, no, yo sigo a Apolos. Ese es un gran evangelista. Otros decían, no, yo sigo a Pedro. Y yo me pregunto, ¿Pedro qué hace metido en esa colada si Pedro no tenía nada que ver con los corintios? Por ahí tienen que haber escuchado, tienen que haber llegado judíos, haber llegado a la ciudad de Corinto y pues se convirtieron, habían escuchado hablar de Pedro y dijeron, no, yo soy de Pedro. Y otros que se creían más espirituales, yo sé que hay gente que dice, no, yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo. Yo nomás en mi casa, ahí pues busco al Señor y no me junto con esa chusma. Chusma. Así se movía la gente en Corintio, ¿no? Unos se creían mejores, otros se creían más populares y otros se creían más espirituales. Y la división, hermanos, siempre ha sido un problema, un cáncer entre el pueblo de Dios. Cada año se escucha de muchas iglesias que se dividen y empiezan una nueva visión, una nueva revelación. Aquí estamos el remanente, aquí estamos los que sí somos escogidos, aquí estamos los más espirituales, aquí estamos los santos. Ya no nos juntamos con esos mundanos. Así muchas veces se mueve la iglesia. Esto no es algo nuevo. Y si usted se da cuenta y usted lee el Nuevo Testamento, por lo menos en la mayoría de las cartas, los apóstoles hablan del problema de la división. Y por eso Pablo le dice a los corintios, pónganse de acuerdo. Lo vuelvo a repetir, pónganse de acuerdo. Versículo 10, lo vuelvo a leer, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Pastor, es sencillo decirlo, es fácil decirlo, pero qué difícil es cumplirlo. Qué difícil es cumplir muchas veces esta instrucción del apóstol. Yo diría que es imposible que 2 personas se pongan de acuerdo en todo. Yo, por ejemplo, soy un buen amigo con John Salavarría. Somos panas. Yo soy su pastor y él viene a un discipulado personal conmigo, un equipo alterno. Pero yo sé que si yo me pongo a hablar de todas las cosas, él va a decir, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted con esto. Y lo mismo yo diría de él, si él me empieza a contar, yo le voy a decir, no estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Es imposible que 2 personas estén de acuerdo en todo, porque quiere decir de que uno no está pensando y otro sí. ¿Ya? Imagínense 3, 4 personas, ¿no? 10,
100, 1000. Yo no sé cuántas personas habían en la iglesia de Corinto. No sé. ¿Cuántas habían en aquel tiempo? No lo sabemos. Pero si es imposible que muchas veces dos en un matrimonio se pongan de acuerdo, imagínense familias diferentes, ¿no? Lo más probable es que se arme una batalla campal en un lugar, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tema aquí en la iglesia del Señor? ¿Cómo puedes resolver este tema en tu casa? ¿Cómo puedes resolver este tema en tu trabajo? ¿Cómo puedes resolver este tema en tu familia o en algún grupo del que tú seas parte? ¿Cómo resolvemos esta situación? La única forma, mis queridos hermanos, como dice Pablo, es que todos nos pongamos de acuerdo. Es que todos nos pongamos de acuerdo, no con la voluntad de un líder, no con la voluntad de un pastor, sino con la voluntad del Señor. Lo que el Señor nos dice. Si todos nos ponemos de acuerdo con Él, si todos nos unimos a su visión, si todos caminamos con un mismo propósito, la iglesia del Señor, entonces usted y yo vamos a remar juntos en la misma dirección. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Hay una canción de un grupo que se llama La Hormiga, que el coro dice, en lo fundamental, y creo que es, no sé de quién, si alguien me puede decir de quién es esta frase, o es la canción que la dice La Hormiga, dice, en lo fundamental tengamos unidad en las cosas básicas, en las doctrinas cardinales tengamos unidad, en lo secundario libertad. Es probable que aquí hayan hermanos que hablan en lenguas, que son espirituales, que creen en los dones, que creen en la sanidad. Déjalos, respétalos, porque tal vez hay hermanos aquí también conservadores. Nosotros somos Asambleas de Dios, somos una organización carismática, que damos lugar a la obra del Espíritu Santo, que damos lugar a los dones de poder. Pero si vienen hermanos que quieren congregarse aquí, y aquí tengo hermanos que son conservadores, vienen de denominaciones conservadoras, bienvenidos, los abrazo, son mis amigos, los amo. Yo no tengo por qué dividir la iglesia del Señor, porque en lo fundamental tenemos unidad. Creemos en un solo Señor, en un solo bautismo, en una sola fe. Las cosas secundarias las respetamos. Tienes libertad. No me voy a poner a criticarte. Voy a dejarte como tú eres y voy a orar por ti para que sigas adelante como Dios te está tratando a ti. No permitimos la división, no permitimos la discordia, no permitimos que se formen bandas, ni sectas, ni conflictos aquí entre nosotros. Y lo mismo debe ser en tu matrimonio. En las cosas fundamentales con tu matrimonio, ten unidad, lucha por eso, haz un vallado por eso. Tal vez tu esposa tiene otra manera de ver las cosas, tu esposo tiene otra manera distinta de ver, pero son cosas secundarias, no te pongas a pelear, ni dividas tu hogar por eso. No permitas ese tipo de cosas en tu casa. Y eso es lo que Pablo dice, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, remen juntos en la misma dirección hacia donde queremos ir. No permitamos que el enemigo, que la carne, que el mundo rompa esa unidad en ese lugar, en esa organización, en ese matrimonio, en esta iglesia donde tú y yo pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Me encanta el versículo 11, es lo que destaco y quiero dar una enseñanza práctica con respecto a esto, mis hermanos. Versículo 11 dice, algunos de la familia de Cloé me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. No sabemos quiénes eran las personas que pertenecían a la casa de Cloé. No sabemos quiénes eran. Pero personalmente yo les felicito a los hijos de Cloé. Yo los felicito, ¿por qué? Los felicito por la valentía y por la devoción de estas personas. ¿No? Hermanos, esta debe ser una actitud madura que usted y yo debemos tomar para detener
las divisiones, para detener las murmuraciones y los chismes. Esta es la forma correcta como se terminan las discordias. Esta es la forma real para disolver todo tipo de división en la iglesia o en su casa o donde sea que usted pertenezca. Encarar los problemas, no evadirlos, ¿no? Me encanta la actitud de Pablo y la actitud de Cloé, porque ellos no trataban de esconder los problemas. Estaban preocupados por los problemas que habían en la iglesia de Corinto y ellos pertenecían a esa iglesia. Y cuando nosotros pertenecemos a alguien, si somos parte del problema, también somos parte de la solución. En tu casa, si eres parte de un problema, también eres parte de una solución. En tu iglesia, si eres parte de un problema, eres parte también de una solución. Y eso es lo que estaba haciendo la gente de Cloé, la familia de Cloé, ¿no? Se dirigieron a la persona apropiada con sus problemas y no tuvieron miedo de que Pablo los mencione. Yo le voy a contar algo, Pablo, pero no le diga quién le contó. Qué mala costumbre que tenemos. Te voy a decir lo que está pasando, pero no se lo digas a nadie. No me metas a mí sácame del chisme. Te lo cuento, pero para que sepas, para que ores, ¿no? Así somos muchas veces. Tiras la piedra y escondes la mano. Qué mala costumbre. Y hablo por los ecuatorianos, porque sé que los ecuatorianos tenemos esa mala y pésima costumbre. Tirar la piedra y esconder la mano. Te digo el milagro, pero no te voy a decir el santo. Te digo el chisme, pero no me preguntes quién te lo dijo, ¿no? Ellos dijeron, me imagino, Pablo, tienes libertad de decir quién te dijo, con nombre y apellido, lo que está pasando, lo que sabemos nosotros, lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Le pido, por favor, que cuando usted sepa algo, quiere denunciar algo, venga y dígame, o dígale a los líderes aquí, yo, fulano de tal, le estoy contando esto y tiene la libertad de decir en mi nombre para resolver este problema. Esa debe ser la forma, mis hermanos. Es cuando se terminan los chismes, es cuando se terminan las divisiones, es cuando se termina la contienda, porque estás diciendo nombre y apellido de las cosas, ¿no? Ojalá que usted y yo podamos entender esto. ¿Sabe por qué? Porque es la clave, porque es el triunfo para que los hijos de Dios nos pongamos de acuerdo. En el matrimonio, en tu hogar, en tu grupo, aquí en la iglesia. Tú y yo sabemos, mejor dicho, tú y yo debemos atacar el problema, no atacar las personas. Tenemos que afrontar los problemas con diálogo, como personas civilizadas, con valentía, dar la cara, decir la verdad en amor, con madurez, tener misericordia, mansedumbre y gracia para disolver las discordias y las divisiones. Esa es la forma, mis hermanos. Pero yo sé que hay gente que le gusta el chisme, que le gusta la discordia. Hay gente que vive de eso. Y ese es un pecado carnal que no han dejado todavía en sus vidas. Si el Señor te está redarguyendo hoy, te digo, hermano, hermana, arrepiéntete. Y dile, Señor, esto que vengo trayendo del mundo, renuncio, lo desecho, porque yo quiero ser un verdadero hijo de Dios y quiero ser parte de la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ese es el plan. Esa es la idea. Y Pablo continúa, y para hacerlos meditar a los corintios, les hace 3 preguntas que me parecen interesantes. La TLA no lo tiene como pregunta, es un diálogo, la traducción en lenguaje actual, pero si usted lo lee en la Reina Valera, usted va a ver que Pablo hace estas preguntas retóricas, ¿no? Pablo le hace 3 preguntas a los corintios para hacerlos meditar, para hacerlos entrar en razón de la división que estaban causando. La primera cosa que les pregunta es, ¿ustedes creen que está dividido Cristo? ¿Ha sido Cristo dividido, siendo entregadas las diferentes partes a diferentes personas? ¿Lo descuartizaron a Cristo? Suena grotesco, pero es lo que les está preguntando a los corintios.
¿Ustedes creen que Cristo fue descuartizado y le dio una parte a Apolo, otra parte a Pablo, otra parte a Pedro, otra parte a quién sabe quién? Es grotesco. Pero Pablo no predicaba a un Cristo, Apolos no predicaba a otro, Pedro no predicaba a otro. No hay sino un Salvador y un evangelio, mis queridos hermanos. No hay otro evangelio. La respuesta a todo esto, hermanos, es que a los seres humanos nos encanta seguir a líderes humanos. Y no está mal admirar a las personas. Son nortes a seguir, son mentores, son gente a la que admiramos y respetamos, ¿no? Pero tenemos la tendencia a identificarnos más con los líderes espirituales o los líderes políticos o cualquier tipo de gente que en algún momento nos han ayudado, con sus palabras nos han ministrado y nos gusta esa forma de predicar, nos gusta su doctrina, etc. Y los corintios daban más importancia al mensajero que a la palabra. Daban más importancia al mensajero en lugar de enfatizar en el mensaje de la palabra. Quitaron su vista del Señor y pusieron su vista en otros siervos, en otros hombres, en otras personas. ¿Y esto qué hizo? Los llevó a competir. Yo soy de Pedro. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. ¿No? ¿Será que pasa lo mismo entre nosotros, queridos hermanos? ¿Será que a veces nos ponemos en este tipo de competencias? Estamos poniendo la mirada, estamos poniendo la confianza en el hombre, en líderes políticos, en pastores, en pseudos apóstoles, en gente que y ahora es tan fácil abrir pues las redes sociales y ahí los encontramos. Y todo el día puedes escuchar, tienes un menú completo gratis de todo tipo de gente hablándote. Vivimos en días, mis hermanos, en el que se da culto a las personalidades. Vivimos días, hermanos, en el que le damos culto a la vestimenta, le damos culto a andar a la moda, le damos culto a la gran elocuencia, a la excelente comunicación. Admiramos muchos que solo muestran apariencia de piedad, que solamente lo ves a través de una pantalla, pero no conoces su vida, no conoces su fruto, no conoces su contexto. Y ahí estamos admirando a esa gente, ¿no? Y todo esto es caer en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Jesucristo debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Él es el primero. Él es el primero, mis hermanos. La segunda pregunta que Pablo le hace a los corintios es, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? Obviamente que no, pero los está tratando de hacer ver, entrar en razón. Miren lo que dice el versículo 13. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ¿no? Hermanos queridos, Pablo y Apolos no estaban divididos. Ellos eran colaboradores. Ellos eran compañeros de milicia. Yo aquí en la iglesia tengo hombres y mujeres de Dios que son parte de un equipo principal. Nosotros no estamos separados. Nosotros no creemos en escenarios propios. Nosotros no nos estamos haciendo un reino propio. No permitimos eso aquí. Yo soy el primer servidor de ellos. Y sé que todo lo que estamos haciendo es para dar gloria al Señor. Me agrada ver a un hombre como Paul Vázquez. Un hombre que se la fajó aquí, tratando de poner cimientos a esta iglesia. Y después del tiempo lo invito y se une a este equipo con humildad. Somos buenos amigos. Él es un pastor ordenado de las Asambleas de Dios. Él es un hombre que es conocido en el Comité Pastoral Manta. Pero tiene la humildad y la valentía para sentarse aquí. Y para que todas las semanas, pero si usted no lo sabe, trabajar en Abdón Calderón y estar levantando gente o gente que tal vez se desanimó en algún momento que venía a nuestra iglesia y están volviendo.
Tengo aquí a un coronel retirado de las Fuerzas Armadas, de la FAE. Un hombre preparado, un hombre de Dios, un hombre de integridad. Y nos sometemos mutuamente. Yo a él le pido consejo, él me da, yo le digo, le doy órdenes, alguna cosa, él la hace. Así trabajamos en nuestra iglesia, no estamos divididos, no tenemos plataformas propias. Tengo aquí una pareja, Juan Carlos y Judy, que por 30 años, 40, 32 años, fueron pastores a tiempo completo de una organización y levantaron iglesias, por decirlo así, en otras ciudades. Pero por motivos de salud, pues tuvieron que venir a Manta y ahora se han sujetado. Están estudiando en la escuela de crecimiento después de haber tenido tanta experiencia. No les ha dado nada, ni vergüenza, ni temor de sentarse a los pies de un maestro, escuchar la palabra y aprender y entender cómo se mueve la iglesia. Así nos manejamos aquí en nuestra iglesia. Sin ningún temor. Sin plataformas propias. Sin deseo de sobresalir ni brillar. Somos siervos del Señor todos aquí. Y yo espero que usted siga ese ejemplo. Porque Pablo dice, ¿quién somos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos siervos del Señor. Somos sus esclavos. No estamos aquí para brillar. El que debe brillar es el Señor Jesucristo. La cruz debe brillar. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor de esta iglesia. Yo no tengo problema en lavarle los pies a cualquiera de ustedes y servirle a cualquiera de ustedes, porque para eso el Señor me ha traído a esta iglesia. Y digo, entre más gente con esta misma visión y con esta misma humildad y con este mismo deseo, mejor que vengan, que vengan, que vengan. Porque estamos para servir al Señor. Para servirle a Él. Entonces, Pablo no fue crucificado por los corintios. Eduardo no fue crucificado por el hermano David ni el pastor Paul. No hemos sido crucificados por ustedes. Todos nosotros servimos a un mismo Señor. Sin embargo, mis hermanos, hay líderes que tienen complejo de Mesías. Se creen imprescindibles, se creen indispensables. Algunos piensan que sin ellos la iglesia del Señor no puede funcionar. Yo doy gracias a Dios que a veces tengo cosas que hacer, tengo compromisos, tengo que salir de viaje y la iglesia continúa. La iglesia no se paraliza porque no está el pastor Eduardo. La iglesia continúa porque aquí hay gente que puede seguirlo haciendo. De eso se trata, mis hermanos. Somos uno en Cristo, ¿no? ¿Qué pasa? Esos pseudos mesías les dicen el ungido, el apóstol, el patriarca. Pero ¿quiénes somos tú y yo, mis hermanos? Somos esclavos del Señor. Vasos, recipientes, vasijas. Cada uno de nosotros representa a Jesucristo. No nos representamos a nosotros mismos, porque Él fue quien murió y todos hemos sido bautizados en su nombre. Así debe ser, mis hermanos. Y esa es la política de Centro Cristiano de Manta, es el ADN de Centro Cristiano de Manta. Y si aquí hay situaciones que quieren dividir, no lo permitimos, lo rechazamos. Lo ordenamos. Amén. La tercera pregunta que le hace, y me encanta esta pregunta también, es: ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos queridos, hay que tener presente aquí algo. El bautismo es un asunto muy importante. Era un asunto muy importante en la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando un pecador confiaba en Cristo y era bautizado, ¿qué es lo que estaba pasando? Se alejaba de la antigua vida y frecuentemente, muchas veces, era rechazado por sus familiares y amigos. Gracias a Dios no vivimos estos tiempos. Obviamente, por ahí hay algunos que le dicen, no, ya tú no eres parte de esto, te desheredamos. Hay personas, pues, que obviamente hay papás que dicen,
¿Cómo es posible que le des la espalda a la Santa Madre Iglesia, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que te vayas a otra a ser infiel, etcétera, etcétera? Son asuntos esporádicos, pero vivimos en un país que tiene libertad de culto, gracias a Dios. Y podemos elegir a dónde pertenecer, ¿no? Y qué bueno los que hemos dicho, Señor, tú eres mi Salvador y me bautizo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? En aquella época, ser bautizado tenía su precio, porque era dar testimonio público. Te veía el Imperio Romano, te veían los judíos, y no era fácil. Pero los que realmente estaban convertidos decían, no me importa, voy a bajar al agua, voy a ser bautizado. Y Pablo dice la palabra de que sí bautizó a algunos en la iglesia de Corinto. Él mismo dice, bauticé a Crispo, a Gayo, a la familia de Estéfana. Pero Pablo dice, ese no es mi ministerio principal. Ese no es mi ministerio principal. Ahora, con estas palabras, Pablo, hermanos queridos, no malinterpretemos, Pablo no está minimizando el bautismo, para nada. Lo que está haciendo Pablo es que lo está colocando en la perspectiva apropiada, en el lugar apropiado. Porque los corintios, ¿qué es lo que estaban haciendo la gente en Corintio? Le estaba dando demasiada importancia. Ellos decían, yo fui bautizado por Apolos. Otros decían, pero yo fui bautizado por Pablo, hay más autoridad ahí, ¿no? Y hermanos queridos, es un error. Escúcheme acá para todos los candidatos a bautizo y los que ya han sido bautizados. Y yo lo escuchaba en Guayaquil, pastor, usted me bautizó, o me bautizó el pastor Jerry, era como, wow, o sea, se le daba demasiado énfasis a eso, ¿no? Pero es un error que hagamos esto, hermanos, porque, ¿qué hacemos? Identificamos el bautismo con el nombre de un hombre en lugar de con el nombre de Jesucristo. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Y sabe qué pasa? Esto también crea divisiones y crea discordias, ¿no? He escuchado personas que dicen, yo debo ser bautizado por fulano de tal, tremendo apóstol o predicador, y debo usar un agua especial. Si no es en el Jordán, entonces no me bautizo, no voy a hacerlo, ¿no? Y debe ser en un día específico. Como que si estas cosas fueran tan importantes. Estas cosas exaltan a los hombres y crean desunión. Pablo sí bautizó a algunos corintios. Como dije, nombra a Crispo, nombra a Gayo, nombra a la familia de Estéfanas, ¿no? Pero Pablo no estaba llevando un registro. No es que estaba ahí en la computadora, a ver, bauticé a fulano, bauticé a sutano, vamos a poner en la ruta de crecimiento, que ahora lo usamos y está bien, ¿no? Él no estaba haciendo esto porque, ¿saben qué, hermanos? Para Pablo era suficiente de que esas personas, Cristo, Gayo, Estéfanas, la familia de Estéfanas, estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Eso es lo más importante, mis hermanos. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Eso es lo más importante. Y debe ser lo más importante para ti y para mí, mi querido hermano, mi querida hermana. Quiero terminar esta mañana los corintios, hermanos, no estaban viviendo a la altura de su llamado santo, del llamado santo que ellos tenían. No estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que en lugar de eso, los corintios estaban adoptando los esquemas de este mundo. En el mundo tú siempre ves discordias, divisiones. Hay hasta programas que se dedican a eso, mis hermanos, programas de farándula. Si se ha dado cuenta que el uno habla esto y, ay, me topé a fulano y de acá y mira lo que está pasando. ¿Y será que se están divorciando? Uy, ¿será que está pasando esto? Mírenlo allá. Y están peleando y van a preguntarle a uno, después van a preguntarle al otro. Así vive el mundo.
Y tal vez usted vive en un barrio donde es el pan nuestro de cada día. Los chismes, las divisiones, las contiendas. El vecino que dice una cosa, la vecina que anda con un hombre, después anda con otro. Y ahí están las peleas, y las contiendas, los chismes, las situaciones difíciles. Tal vez usted vive en ese contexto, pero el hecho de que usted viva en ese contexto no quiere decir que usted debe adoptar esa vida. No quiere decir que usted tiene que caminar de esa misma manera. Usted ha sido redimido, transformado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenga cuidado y una forma adecuada y correcta cómo usted se identifica con hombres de Dios. Yo admiro y respeto a algunos predicadores. Me encantan sus doctrinas, me encanta la palabra de Dios, pero sé que ese hombre ha sido también, es un hombre imperfecto, una mujer imperfecta. Y necesita de Dios. Y necesita de Cristo. Usted y yo debemos siempre entender esta realidad, mis hermanos. No permitamos la división. No permitamos la desunión. No permitamos nada de estas cosas. Usted y yo tenemos que aprender a glorificar a Dios. A glorificarlo a Él. Vivir en su gracia. No permita, no fomente la división. No lo permita, mis queridos hermanos.